relato más célebre, sin duda, del diluvio universal es el que nos muestra el libro bíblico del Génesis, entre los capítulos 6º y 9º. Este texto comprende sin duda la fusión de dos historias distintas que fueron unidas en un solo relato en el siglo V a.C., probablemente por el escriba hebreo Esdras, el cual fusionó ambas historias con tal maestría que parecen ser una sola. Los historiadores han conseguido identificar detalles tanto de una como de la otra. El Génesis en la historia del diluvio nombra a Dios con dos términos distintos, Yahvé y Elohim. Cuando se refiere al sexo de los animales que Noé subió al arca, dice machos y hembras o mujeres y hombres. Los investigadores han definido a las dos historias que forman el texto del Génesis como yavista la primera y sacerdotal la segunda. La yavista dice que Noé escogió a 7 parejas de cada especie animal, mientras que la sacerdotal considera que solo fue una pareja por especie. Según la versión yavista, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Para la sacerdotal se alargó durante un año. La yavista indica que Noé utilizó una paloma para comprobar el alcance del diluvio, mientras que la sacerdotal nos dice que lo hizo con un cuervo. Para la primera el diluvio contuvo solo lluvia, mientras que para la segunda también se dio una crecida que causó una inundación provocada por la apertura de las puertas del abismo. Por lo tanto, se entiende que dentro del mundo judío se transmitían oralmente varias historias o versiones del diluvio universal que fueron transformadas en una sola por los autores del Génesis, la cual concluye que Dios castigó a la humanidad con un diluvio universal y ordenó a Noé construir un arca para que éste salvara a las especies que Yahvé quería que no sufrieran su ira. Desde el siglo V a.C. hasta bien entrado el siglo XIX, el relato del diluvio universal del Génesis de la Biblia era considerado el más antiguo sobre dicha historia, y narraciones posteriores a la del Génesis utilizaban este texto como fuente. Pero todo esto cambió a partir del año 1857, tras producirse un magnífico descubrimiento. Cerca de Mosul, en la actual Irak, en las ruinas de la que fuera capital del imperio asirio, Nínive, se hallaron los restos de lo que fueron los archivos reales del gran rey Asur-Nasir-Pal II, compuestos por miles de fragmentos de tablillas de arcilla, inscritas en escritura cuneiforme. Cuando consiguieron descifrar estos textos, dieron con el llamado poema de Gilgamés, y su contenido sorprendió por completo a los investigadores. En esta epopeya, Gilgamés era el rey de Uruk, el cual emprende un viaje para encontrar la inmortalidad. Uno de los relatos del poema nos habla de Utnapishtim, un babilonio que había salvado su vida, la de su familia y la de todas las especies animales existentes al construir un barco cuando 5 dioses del panteón mesopotámico inundaron la tierra para castigar a los mortales. El barco se posó en lo alto del monte Nimus y Utnapishtim soltó una paloma que regresó al no encontrar ningún lugar donde posarse. El conservador del Museo Británico George Smith, que traducía los textos, alucinaba con lo que estaba leyendo. Había dado con una versión del diluvio muy anterior a la bíblica y a la que sin duda había influido, el llamado diluvio caldeo. Con el paso de los años se comprobó que la historia del diluvio formó parte de la mitología de todos los pueblos mesopotámicos.
El Noé bíblico era Utnapishtim para los babilonios, Ziusudra para los sumerios o Atrahasis para los acadios. La Biblia está repleta de historias que proceden de las mitologías mesopotámica y egipcia, y el diluvio universal es un ejemplo de ello. Durante mucho tiempo, los investigadores independientes han creído que el relato mitológico del diluvio universal era pura ficción. Pero hace tiempo surgió una teoría que trata de explicar su origen y que cuenta hoy día con multitud de adeptos. En 1999, una expedición oceanográfica demostró un cataclismo acaecido hace unos 7500 años, una violenta inundación que se produjo en el lago Euxino, la cual obligó a huir a los habitantes de la zona. Dicha inundación terminó formando lo que hoy conocemos como el Mar Negro. Seguramente la transmisión oral de este acontecimiento derivó en lo que hoy conocemos como el relato bíblico del diluvio universal, el cual se basó en la tradición milenaria mesopotámica, que tiene su origen escrito en el poema de Gilgamesh, cuya primera versión data de aproximadamente hace unos 4000 años.